Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Roger Grisales Díaz. Vamos en este caso a explicar los principios de educabilidad por medio de esta presentación. En primer lugar, antes de hablar de los principios es necesario establecer lo que es el concepto de educabilidad y para eso vamos a retomar dos elementos muy importantes, el primero de ellos que es la espiritualidad y el segundo que es la categoría humana. En virtud de la espiritualidad, Fermoso establece que el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, ya que el ser humano en este caso necesita ser educado bajo una condición como primordial, determinado ante la sociedad y ante todo el entorno en el cual esté. Según Herbat, el concepto de la pedagogía es la educabilidad del alumno. Se basa y se centra en el ser humano, en este caso en el alumno. Las características de la educabilidad se fundamentan en cuatro. La primera de ellas es el ser personal, en donde establece que la educabilidad es un derecho personal como individuo, es decir, el ser humano, en donde se integra al grupo social o a un grupo social. El intencional, o la característica intencional determina de que el ser humano establece una intencionalidad como característica fundamental de la educabilidad. Y la característica de la que es ser dinámica, porque la libertad y la autoridad son términos base fundamentados o relacionados en la misma educación, en donde el hombre prácticamente no resuelve su vida si realiza una formación egoísta al encerrarse en sí mismo. Por eso es que la educabilidad tiene que tener carácter dinámico, abierto al entorno y a la sociedad, en este caso, o el ser humano. Y es necesaria porque determina la educabilidad bajo el fundamento de lo que puede ser la autorrelación, fundamentado en este caso de lo que autorrelación en el ser humano o en el individuo, en donde existe algo que se llama la personalización y la socialización del ser humano con el entorno. La educabilidad, según unos autores, por ejemplo, según Herbart, establece tres elementos primordiales. La primera de ellas es la relación exclusiva al hombre, en donde determina de que existe un elemento base que es la evolución animal y se fundamenta en la plasticidad de las relaciones personales del ser humano en la sociedad. Según Fermoso, determina también de que el hombre es un ser cultural, que es activo, que es pasivo y que en ese caso puede crear y escribir cultura. Bajo este argumento, Fermoso determina de que existe una educabilidad individual, en donde el ser humano se fundamenta en un contexto histórico y este contexto histórico se relaciona bajo el argumento del tiempo, el espacio y la cultura. Todo fundamentado en los valores. La educabilidad se fundamenta o digamos hay una categorización o una relación entre lo que es la opcionalidad, la categoría humana y la comunicación. En primer lugar, la categoría humana o la educabilidad es una categoría humana ya que en este caso viabiliza los procesos educativos basados como una cualidad del ser. Además de eso, es necesario establecer de que la educabilidad determina patrones de comunicación del ser humano o del hombre en dos ámbitos. Uno el ámbito del saber y otro en el ámbito de la relación personal. La opcionalidad en este caso es una corriente existencial que se fundamenta bajo dos criterios. El primero de ellos es la inteligencia y el segundo es la libertad. Para Jasper, la inteligencia y la libertad son potencias posibilitadoras de apertura del mundo, en donde prácticamente el ser humano es capaz de proyectar su autoperfeccionamiento y autorrelación. Es decir, en pocas palabras, que para él, si no hay una apertura, pues prácticamente no hay una posibilidad a la educabilidad en el ser humano. De ahí es donde Fermoso establece que en realidad la educabilidad es una categoría humana, ya que determina o viabiliza los procesos educativos y determina o relaciona la factibilidad entre los procesos educativos
y las relaciones interpersonales o cualidades del hombre. Los límites de la cualidad de la educabilidad se fundamentan bajo varios criterios, pero el más elemental es la corporeidad. La corporeidad en este caso es cuando se fijan contornos al espíritu, es decir, unos límites en donde la parte espiritual del ser humano pues no subyace bajo el entorno en el cual esté. Otra característica relacionada a la corporeidad es el ser espacial y el ser temporal. El ser humano se encuentra bajo el espacio y el tiempo y bajo esas relaciones de estos dos criterios. Y el tercero, las limitaciones existenciales que el hombre se pone de cierta manera bajo los criterios de la vivencia o del entorno vivido. Las perspectivas de análisis o límites de la educabilidad. En este caso, nos vamos a basar o a fundamentar en lo que es la relación del pesimismo pedagógico. El pesimismo pedagógico es la postura radical que defiende la corriente genetista desde el siglo XIX, en donde fundamenta de que el esfuerzo es desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. En este fenómeno educativo relacionado es un fenómeno educativo histórico en donde prácticamente se orientan los objetos básicos de la naturaleza. El segundo es el optimismo pedagógico, en donde muchos de los elementos sociológicos determinan o afectan la personalidad. Es decir, determina que la personalidad así definida no es innata. En este caso, ya que si no es adquirida o lograda con el tiempo. Bajo este elemento hay un representante o alguien que representa, que es Burgess, en donde él determina o dice que la personalidad es un producto de contactos y comunicaciones sociales. Se defiende en este caso los objetivos educacionales. El optimismo pedagógico defiende estos optimismos educacionales que pueden ser alcanzados en su totalidad. El optimismo moderado es donde establece en primer lugar, es fruto de la persuasión de la interacción entre el código genético y el ambiente. Puedo en este caso establecer unos elementos de conclusión en donde considero que en realidad es de real importancia tener presente que el hombre es educable porque establece vínculos de comunicación, en donde el individuo relaciona elementos que permiten crear mecanismos en común con los demás. De igual forma, el ser humano puede en este caso establecer diversas situaciones que puedan establecer en el transcurso del tiempo y del espacio. Por eso es que es muy importante determinar de que la educabilidad se establece como una categoría humana, en donde existe la posibilidad de determinar y hacer viable el proceso educativo. Muchísimas gracias.